Álvaro Morales hoy día, después de mucho recorrido, mucho bagaje, hoy día está emprendiendo y su empresa su emprendimiento familiar se llama Sofía de la Fiori, a quien vamos a dejar ahora a Álvaro para que nos cuente un poquito de qué trata este emprendimiento, Sofía de la Fiori. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Cuando uno es emprendedor, muchas veces se siente solo. Yo creo que la soledad es una de las grandes cosas que a uno lo minan en su ánimo, en su espíritu, cuando uno está recién emprendiendo, porque emprender es una aventura, por donde uno lo mire. Y claro, como decía Cristian, yo estuve trabajando harto tiempo en empresa privada, estuve trabajando en telecomunicaciones, muchos años, como agente zonal, como gerente zonal, y también en caja de compensación. Entonces estamos hablando de casi 25 años. Y todas las experiencias son interesantes, todas. Yo creo que todo lo que uno hace no lo puede desdeñar desde ningún ángulo. Todo es aprovechable, todas las experiencias de alguna forma también se van extrapolando en cualquier iniciativa nueva que uno realice. Y en lo que respecta a mi tema en particular, yo he sido siempre emprendedor, desde que tenía 14 años, independiente que trabajé en empresas privadas, pero siempre tuve un emprendimiento, nunca dejé de lado esa faceta. En ese tiempo vendía queso, mermelada, salame, y eso lo hice incluso hasta un poquito más grande también. Yo, de hecho, con eso me costeé mis estudios. Yo soy ingeniero en administración, tengo algunos postítulos también en el área de psicología, y todo lo forjé con mucho esfuerzo. Si tú no sabes aprovechar esa experiencia, ese bagaje, para poder ir creciendo, no vas a poder ir haciendo nuevas incursiones. ¿Cuesta salir de la zona de confort cuando recibís todos los meses el sueldo el día 30 Claro. y aquí soy el último de la fila? Cuesta muchísimo. Yo te diría que para la gente que está trabajando en una empresa y quieren emprender, es un proceso muy difícil salir de esa zona de confort. Es una zona de confort que te atrapa y no te quiere soltar. Y yo creo que la única forma de que uno pueda animarse a soltarse de esas garras, digamos, de comodidad, es haciendo un emprendimiento en paralelo. Empezar de a poquitito. Empezar de a poquitito. Mira, yo creo que mi mejor consejo para la gente que quiere emprender es hacer un laboratorio de lo que quieren hacer como empresa. Y ese laboratorio significa ir haciendo el producto, haciendo la idea, poniéndola en práctica, pero muy en pequeño. Nunca tirarse a invertir grandes sumas, nunca tirarse a invertir todo lo que tú tienes ahorrado, porque tú realmente no sabes cómo va a funcionar el negocio más adelante, por muy buena idea que tú tengas. Influye, Hay ¿no? muchísimos factores que tú no los ves en el minuto en que tú estás planificando un emprendimiento. Entonces, bueno, en mi caso personal yo siempre hice estos laboratorios. Cada vez que iba a emprender empezaba con muy poco capital, mínimo capital, pero desde el punto de vista metodológico de lo que podía hacer a lo largo la empresa, yo construía una especie de maqueta, una maqueta mínima para comenzar, pero con todas las cosas que tenía que tener en cuenta ese emprendimiento. Vale decir, si por ejemplo, supongamos una persona que quiere comenzar a vender queso, lo ideal es comenzar probando cuáles de esos quesos, cuáles de esos vinos tienen mejor salida. Y la mejor forma de probar es con tus amigos, con los vecinos, con las personas que te conocen. Y de ahí ir viendo qué es lo que opinan ellos. Por ejemplo, yo alguna vez también hice, dentro de los tantos emprendimientos que hice, porque son muchos, hice licores también. Hice licores herbales. Mira, vivimos mucho tiempo en una parcela, ¿ya? Y esa parcela tenía boldos. Y yo siempre supe que los boldos eran beneficiosos para la salud. El agua de boldo, la infusión,
Y yo dije, ¿por qué no comenzar a hacer estos licores? Tenemos la parcela, tenemos un montón de boldos en la parcela. Comencé a investigar mucho el tema del boldo y me di cuenta que tenía propiedades increíbles para la salud. Y me hice una fórmula, que no la puedo replicar acá por razones obvias, pero me hice una fórmula de licor por infusión, pero con ciertos elementos que añadían un valor agregado. ¿Usted se ríe mucho? ¿Usted lo probó también? Porque lo probó. Así es, pues lo probé. ¿Cómo lo dejó? El mejor, no, era muy digestivo. Ya. El boldo es muy digestivo, entonces Eso es lo que me una dijeron copita pequeñita después de una comida era espectacular, como que no hubieras comido nada, la verdad. Entonces, lo digo con conocimiento de causa. Trataba de preservar lo mejor del boldo con una fórmula que era por infusión, pero como te decía yo, con algunas añadiduras que lo hacían mucho más sabroso. Entonces comencé a hacer esto, me lancé a la aventura de construir el licor, pero yo estaba trabajando en ese tiempo, yo trabajaba en una empresa. Así que yo dije, mira, se lo comuniqué a mi familia, voy a comenzar a hacer este emprendimiento. Y lo comencé a hacer, la verdad que con bastante éxito al principio. Lo comencé a follar dentro de mis amistades, de mis familiares, a mucha gente le gustó. Otros también me dieron sus apreciaciones para poder mejorar la fórmula, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco para graficarte lo que uno debe hacer desde el punto de vista de la iniciación de un emprendimiento con lo mínimo, porque la verdad es que yo comencé incluso comprando, o sea, yo no compraba botella en una empresa de una embotelladora. Yo iba a los bares y les pedía la botella que me servía, tú las compras a un mínimo precio. Las etiquetas las hacía yo mismo, las diseñé yo mismo. Me compré un buen computador, una buena impresora, sí, eso fue en lo que invertí. Pero comencé yo a diseñar todo. Le di salida a este producto que en el fondo fue exitoso. No lo pude seguir haciendo. Una, porque el trabajo estable en el que estaba, digamos, en ese tiempo en el que empezó a pedir mucho más de tiempo. Y lo otro es el tema de los permisos, ¿no? Así que ahí quedó. Pero quedó como una experiencia. Hoy día dedicado a productos para decoración, hogar, ¿cierto? Sí, principalmente estamos con cortinaje. Cortinaje. Sí, ese es el fuerte de nuestro negocio. Pero nuestro negocio no comenzó con cortinaje. Por eso también hay un lado evolutivo de los emprendimientos, donde uno tiene que comenzar a darse cuenta de cuál es el producto o los productos que pueden ser ancla. Entonces ahí es donde uno no se puede perder, porque también los emprendimientos muchas veces te exigen más ventas de un producto o del otro, o tú tienes que estar muy atento a qué es lo que se vende más de un producto o del otro. Y nosotros no comenzamos con los cortinajes, nosotros comenzamos con productos con ropa de cama, alfombra, cuadros, pero llegó un minuto en que la gente nos empezó a pedir cortinaje. O sea, ¿Y se entra solamente con calidad o también con factor precio es importante? Las dos cosas. Yo creo que una de las grandes cosas que un emprendedor tiene que tener es una gran cuota de diferenciación. O sea, tú no puedes replicar un negocio exactamente igual al de tu vecino, por muy bien que le esté yendo a tu vecino. Tienes que algún elemento diferenciador, digamos. Introducir un elemento diferenciador que te dé tu sello. ¿Y cuál es tu sello, Álvaro? Nuestro sello, que es Sofía de la Fiori. Y ese fue siendo nuestro sello porque de alguna forma tratamos de imprimir una dinámica en torno a ese nombre. Un nombre femenino, una persona que de alguna forma también estaba vinculada a la familia. Y nuestro sello fue diferenciarnos también en la imagen, en la calidad del servicio, en la entrega, en el tiempo de entrega y también después en la garantía o el cómo tú te haces responsable de la postventa. Es importante, por ejemplo, para un cliente que te vea llegar ordenado, que te vea llegar con tu indumentaria, que te vea llegar con tu gráfica, que te vea llegar incluso perfumado. ¿Sí? Oye, increíble cómo eso... Cosas básicas, sí, claro. Cómo son cosas que uno pudiera decir, ¿no es cierto, Cristian? Que son básicas,
Pero fíjate que para la mayor parte de la gente que emprende no es tan básica. Nosotros no estamos establecidos, o sea, tenemos nuestro lugar, no tenemos nuestra bodega, nuestro taller, etcétera, etcétera. Pero fíjate que una de las cosas que más le gustó, y eso también lo fuimos viendo en el tiempo, al cliente era que lo atendieran en su casa. Vamos a la casa del cliente, tomamos las medidas de las ventanas, lo asesoramos respecto al tipo de cortinaje, porque no todos los tipos de cortinaje sirven para todos los ambientes. Lo asesoramos en ese plano. Hay algunos detalles técnicos que también nosotros tenemos que explicarle al cliente para que quede conforme con lo que va a recibir del cortinaje. Hay cortinajes que priorizan, por ejemplo, la entrada de la luz. Hay otros que priorizan la privacidad. Hay otros que combinan ambas cosas. Entonces hay una serie de detalles también técnicos dentro del tema del cortinaje. Nosotros hacemos a la medida el cortinaje, luego la hechura a medida, la instalación y la garantía. También un emprendedor tiene que tener en cuenta eso. Si no te vas a poner full en los zapatos del cliente, no lo haga mejor. Mejor no lo haga. O si lo va a hacer a medida, mejor no lo haga. Álvaro, hablemos de los momentos difíciles, los momentos de crisis que has tenido que sortear en estos últimos tiempos, estos últimos años con Sofía de la Fiori, y cómo lo has podido superar. El momento más crítico fue cuando estábamos armando Sofía de la Fiori y yo en conjunto también estaba trabajando en otra empresa. Yo creo que el momento crítico no fue propiamente del negocio, sino que fue de la iniciativa de tirarme ya 100% con el negocio. Muy difícil. Esa yo creo que fue el momento más crítico, que lo decidimos como familia, con mi señora, que ha sido un vital apoyo para todo esto. Ella me ha ayudado muchísimo, y en conjunto tomamos la decisión de que ya nos dedicáramos solamente a esto. Y después uno ve, realmente habíamos tomado la mejor decisión. ¿Estás contento? Muy contento, porque yo administro mi tiempo. Soy importante. Mira, independiente de lo que yo te decía antes, hay que atender de lunes a domingo, pero en la práctica tú sigues siendo dueño de tu tiempo. Tú nunca vas a saber cuánto es lo que se puede realmente proyectar tu negocio si tú no estás 100% dedicado a eso.